suspender por 30 días Claro. entre lunes o martes en la reunión de labor parlamentaria. Bien, Gise, buenísimo, gracias. Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Igualmente, gracias, chicos. Bueno, nosotros vamos a analizar un poco, ¿no? Cómo se compone la Cámara de Diputados, más que nada. ¿De qué estamos hablando? Vamos a contactar con Facundo Cruz, que es politólogo, que ha dado algún tipo de estudios y manifestaciones en las redes sociales. Facundo, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Diana. Muchas gracias por el contacto. Contame un poco qué te despertó de la Cámara de Diputados, me imagino que además de su inactividad en algún punto, viendo la cantidad de nombres y edades avanzadas que tenemos de nuestros legisladores. Claro, bueno, yo un poco me puse a pensar qué había detrás de toda esta discusión del famoso impuesto al patrimonio que se empezó a discutir, ¿no? Estamos hablando de un cambio del status quo, de las reglas del juego impositivo, una modificación importante que el proyecto, de hecho, todavía no lo conocemos, no hay ningún borrador, hay algunos indicios trascendidos, datos que circularon respecto de cuál sería la alicuota, cuál sería la base impositiva, pero estaría yendo a gravar a lo que serían las fortunas más grandes de Argentina. Y ese es un cambio importante, ¿no? En donde tiene que haber un consenso importante, dado que afecta a quienes mueven las agujas de la economía. Y ahí empecé a pensar cuáles podrían ser los incentivos para tratar o no el proyecto, y me dio la sensación al principio de que podría jugar esta cuestión de la edad de los legisladores a la hora de convocar o no a sesiones presenciales, dado las recomendaciones sanitarias de la Casa Rosada en esta situación de pandemia que vivimos. Bueno, ya sabemos que va a ser mixta, ¿no? La sesión, claro, al menos del miércoles. Bueno, cuando estaba armando todos los datos, salió el acuerdo de que iba a ser mixta, con lo cual lo único que hice fue, bueno, completar la base de datos que ya había empezado, pero la presunción inicial era que había una coalición legislativa que impulsaba, en cierta medida, el cambio, otra coalición legislativa que estaba tratando de evitar esa discusión. Tengo acá algunos de tus gráficos. Vamos a darlos como para que nos vayas explicando un poco. La cantidad de diputados en total y además cómo se interponen en cada interbloque los mayores de 60 con los mayores de 65 y el resto que podría decirte que son un poco más jóvenes. A ver. Exacto. Yo lo que me puse a ver fue, bueno, cuánto de todos los diputados que tenemos, actualmente están confirmados 255 porque falta que asuma el reemplazo de Carrió y el reemplazo de Scioli. Entonces, sobre esa base, 255, fijar dos criterios. ¿Cuáles son los mayores o igual a 65 años de edad o mayores igual a 60? Dado que el margen entre 60 y 65, yo no soy médico, no sé nada del tema, pero podría llegar a funcionar como un incentivo o desincentivo para alguien que esté entre el rango del 60 y 65 para que no concurra a las elecciones por el peligro de contagiarse. Te digo la verdad que en algún punto nos sirve para conocer un poco las edades, las generaciones. Totalmente. Que tenemos en la Cámara de Diputados, si bien digo, porque si no, con los criterios solamente de edad, ya de Ginés González García, el presidente y demás, ya tenemos, no podrían salir de sus casas para gestionar. Bueno, totalmente. Y de hecho, mirá, ni te cuento del Senado. Hoy estuve viendo los datos del Senado y si tomamos el criterio de más 60, el 40% de la Cámara no podría venir a sesionar, ¿no? Estamos hablando de casi la mitad. Pero sí, lo que vemos por lo menos en este gráfico es que tomando en cuenta el criterio de más 65 que no vinieran a sesionar, el Frente de Todos mantendría una ventaja de 5 o 6 diputados por sobre la principal coalición opositora, que es Juntos por el Cambio. ¿Vemos otro? ¿Te parece? Como sí, para avanzar un poco en cómo quedan los interbloques sin los diputados de más de 65. Dale, ahí, si sacamos a los diputados de más 65, ahí lo que vemos es que el Frente de Todos no tendría mayoría propia, tendría que apelar a sus aliados, los aliados en estos meses con los que han acordado proyectos de ley y distintas votaciones, que es el Interbloque Federal, que representa a distintos diputados peronistas que están asociados a gobernadores peronistas, y Unidad Federal para el Desarrollo, que es un interbloque de 8 diputados que lidera José Luis Ramón del Partido Intransigente de Mendoza. Tendría que apelar a ellos necesariamente porque, como se ve en el gráfico, no tendría mayoría propia, a pesar de tener 5 diputados por encima de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si en realidad encima también sacamos a los mayores de 60?
Más limitado Claro. todavía, más ajustadito. Totalmente. Y si pasamos a los mayores de 60, el Frente de Todos tendría tan solo un diputado por encima de Juntos por el Cambio, con lo cual sería una situación de completa incertidumbre para una ley que tiene que iniciarse en la Cámara de Diputados. Pero es súper interesante lo que estamos analizando, porque fíjate cómo el Frente de Todos es los que exponen principalmente también una nueva generación de ministros, en una nueva generación de la política, en algún punto la electa vicepresidenta de la Nación, en ejercicio también ahora, Cristina Fernández de Kirchner, es una gran impulsora de la Cámpora para darle aire de juventud a la política argentina. Y en realidad, si sacamos a los mayores de 60 de la Cámara de Diputados, el Frente de Todos se queda con uno solo. Con uno solo, y de hecho ese por encima que tiene Juntos por el Cambio es el presidente de la Cámara de Diputados, porque en la base de datos está contado Sergio Massa. Claro. Y Sergio Massa no votaría salvo situaciones excepcionales, con lo cual quedaría empatado en 84. Claro. Ahora, un comentario respecto a lo que vos mencionabas, Diana. Sí. Esto de la renovación no solo es algo que impacta en el Frente de Todos, sino que también impacta en Juntos por el Cambio. Contame. Y ambas coaliciones legislativas tienen legisladores jóvenes, estamos hablando de menores de 30 años, pero que son los que ingresan por los distritos más grandes, los urbanos, sobre todo por la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, hay legisladores santafesinos más bien jóvenes, pero si vamos a las provincias más chicas, que los politólogos hablamos de magnitud, ¿no? De la cantidad de diputados que se eligen en una provincia. Y cuando las provincias eligen pocos diputados, los que tienden a ingresar tienden a ser de mayor edad, siempre respetando el criterio de que establece la Constitución para ser diputado nacional. Facundo, vos tenés más o menos en mente, si no tenés el dato no importa, pero ¿cuál es el bloque que tiene más figuras jóvenes? Mirá, en términos de juventud te puedo hablar de interbloques. Juntos por el Cambio, el Frente de Todos son los dos que tienen más figuras jóvenes. Pero eso porque también tienen más cantidad de diputados también. Claro, los dos bloques, el interbloque federal y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo tienden a ser mayores en términos de edad. Pero sí, en los dos mayoritarios podemos hablar de que tienen una cantidad de legisladores más jóvenes. Y ahí lo que sí te puedo decir es que dentro de Juntos por el Cambio, entre la UCR y el PRO, la UCR tiene algunos más jóvenes que el PRO todavía. Los dos están bastante más parejos, pero podríamos hablar de algunos legisladores más jóvenes en la UCR que en el PRO, que es todo un dato, ¿no? Porque siempre uno tiende a pensar en la UCR por ahí con un partido de más tradición, en donde no es tan joven no es tan bueno, joven convengamos como el PRO. que también se le dio bastante vuelo al área de Martín Lustó, que terminó también en la Cámara de Senadores, que en la Cámara de Senadores generalmente se dice siempre en la jerga de los periodistas, no sé, los politólogos, pero que es un cúmulo de dinosaurios en algún punto. Claro, por eso. Entonces, creo que acá el punto no tiene que ver tanto con los partidos o no, sino por los distritos en los cuales ingresan. Hablamos de los bloques, que necesito avanzar un poquito, pero me encanta este tema, súper divertido, ¿no? Para darnos cuenta también de qué es lo que sucede. Si nos centramos en el bloque, a ver, lo tengo acá el machete, sin los diputados de más de 60, ¿cómo queda? Sin los diputados de más de 60 quedaría el Frente de Todos, que se considera como un interbloque y como un bloque, porque están todos dentro del mismo bloque, mantendría el mismo número de 85, pero ahí lo interesante es que el PRO tendría dentro de Juntos por el Cambio 12 diputados más que la UCR, ¿sí? El PRO pasaría a tener 47, y la UCR pasaría a tener 35, y la coalición cívica bajaría hasta tener 7. En ese sentido, la relación de fuerzas dentro de Juntos por el Cambio quedaría mucho más volcada a favor del PRO, sin sacar los diputados mayores de 60, ¿no? ¿Qué pasa con los mayores de 65 si no pueden salir de sus casas, no? Claro, y ahí los mayores de 65, la relación de fuerza queda más o menos pareja. En realidad lo único que hace, tomando en cuenta mayores de 65, la UCR ganaría 2 diputados más, pasaría a tener 35 a tener 37, pero sigue teniendo 10 menos que el PRO, ¿no? En ese sentido, es a la inversa de lo que pasa en el Senado, donde la UCR es mayoritaria respecto del PRO dentro de Juntos por el Cambio. Interesante, ¿no? Empezar a ver cómo... ¿Qué buscaste los DNI de cada uno de los diputados? Sí, en realidad fue bastante arduo el trabajo, porque la información no está toda concentrada en la Cámara de Diputados, tuve que recurrir a varias bases,
y uno va buscando Wikipedia, directorio legislativo, registronacional.com me aportó muchos datos, donde aparecen las listas y aparecen los números de DNI y las fechas de nacimiento. Entonces uno con la fecha de nacimiento ya va sacando los años que uno tiene respecto del año actual. De hecho, me di cuenta que muchos diputados cumplen en abril. De hecho, la semana pasada cumplió no solo José Luis Ramón, diputado de Mendoza, sino también Sergio Massa. Y uno va viendo hasta las fechas de cumpleaños. Mientras estaba haciendo la base de datos, me di cuenta que había diputados. En la cuarentena se ve que se ponen de acuerdo, ¿no? Los nacidos entre marzo y abril son todos políticos, porque en la cuarentena también el presidente claro, cumplió años, y un poquitito antes, en febrero, cumplieron Cristina y Mauricio, ¿no? Los dos también cumplen con poca diferencia ahí en febrero. Sí, fue muy... a mí me llamó la atención, fue como un dato de color, ¿no? Cuando estaba cargando los datos y vi que todos cumplían en abril y fue como llamativo. No la mayoría, pero sí una cantidad importante.